Y el tema de hoy es pertinente, ¿por qué? Porque si uno quiere hacer discípulos y compartir el evangelio, oiga esto, antes de leer el pasaje. Tarde o temprano nos vamos a encontrar con una pregunta que puede animarnos, que puede desafiarnos o nos puede desalentar. Y la pregunta es, ¿por qué algunos creen y otros rechazan a Jesús? Porque si todos escuchan el mismo mensaje acerca de Jesús, algunos creen y otros lo rechazan. A lo largo de la historia, millones de personas han escuchado el evangelio, pero no todos han respondido de la misma manera. Hay quienes oyen y entregan su vida a Cristo, y otros escuchan el mismo mensaje durante años y tú los ves indiferentes, igualitos. ¿Eso no les parece inquietante? Dos hermanos pueden crecer en el mismo hogar, recibir la misma enseñanza bíblica, escuchar el mismo evangelio. Uno ama a Cristo y el otro se aleja de él. Dos hermanos. El uno respondió, el otro no. O dos personas pueden sentarse domingo tras domingo en la misma iglesia, escuchar el mismo mensaje, la misma predicación, participar de la misma comunidad, de la misma comunión. Y uno crece en obediencia, mientras el otro permanece indiferente y estancado espiritualmente. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué hace la diferencia? ¿Está en el mensaje? ¿En quien lo predica? ¿O en las circunstancias? ¿O en el corazón de cada persona? Y uno dice, no, es que si él no hubiese atravesado esto, si él no hubiese vivido esto, si tal persona lo hubiese hablado, de pronto las cosas serían diferentes. Porque algunos creen y otros rechazan a Jesús. No es una pregunta nueva, porque en el texto que vamos a leer también sucede lo mismo. Todos recibieron el mismo mensaje, pero algunos creyeron y otros rechazaron. Entonces, bajo esa pregunta, hoy quiero que estudiemos el pasaje. Ese es el título del sermón. ¿Por qué algunos creen y otros lo rechazan? Y si a usted le gusta tomar nota, quiero que veamos o leamos el texto bajo estos tres momentos que veo en el pasaje. La pregunta de Juan habla de ahí está la confirmación de la identidad de Cristo. Luego veremos el testimonio sobre Juan. Veremos la confirmación del mensajero de Cristo. Luego veremos la respuesta incrédula. Veremos ahí la comparación que hace Cristo. Así que leamos el texto y tratemos de responder la pregunta a medida que estudiemos cada momento. Dice la palabra del Señor. Entonces, los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando a Juan, a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir
o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, y viene el testimonio sobre Juan, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo que uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo, entre los nacidos de mujer no hay nadie, qué bonito, mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Versículo 30, este es el momento del pasaje. La incredulidad. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Dijo Jesús. Son semejantes a los muchachos o a los niños que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra, y usa este vaso frágil para que tu iglesia sea edificada, exhortada y consolada. Amén y amén. ¿Por qué algunos creen y otros rechazan a Jesús? Bueno, para responder a esta pregunta, ¿cuál es el primer consejo que yo les enseñaba en los estudios bíblicos los miércoles? ¿Qué hacemos? Mirar el contexto, ¿dónde está esta historia? Eso nos ayuda a entender Jesús por qué está contando esto. Y cuando uno mira los capítulos anteriores, desde el capítulo 4, Jesús o Lucas nos ha venido mostrando el ministerio público de Jesús hacia los marginados. Nos ha venido mostrando milagros que Jesús ha venido haciendo ante gente marginada. Nos ha mostrado la autoridad que Jesús tiene y lo hace en Galilea. Y es curioso, en el
en esos capítulos del 4 hasta el 7 que estamos estudiando, algunos recibieron la palabra con fe y otros rechazaron con dureza. Entonces hagamos el repaso. ¿Quién se acuerda de lo que pasó en Nazaret? ¿Cómo respondieron sus propios paisanos? En Lucas capítulo 4, lo rechazaron, no lo querían en Nazaret. ¿Qué pasó en Capernaum? Capítulo 5 de Lucas. Lo querían para él, lo recibieron y no querían ni que se fuera. Querían al Jesús milagrero, de eso hablamos una vez, ¿cierto? Entonces, muchos lo recibieron y estaban maravillados de sus enseñanzas y de sus milagros. Si la gente lo rechazaba y había algunos que lo retenían. Entonces, eso es una realidad siempre. Algunos lo rechazan y otros lo retienen. Y cuando uno llega al capítulo 7, uno encuentra el mismo contraste. ¿De qué hablamos el domingo pasado? Capítulo 7, versículo 1, del centurión. Un centurión que reconoce la autoridad de la palabra de Jesús y por la fe recibe la sanidad de sus siervos, acuérdense. El centurión también responde con fe. Ese fue lo que estudiamos el domingo pasado. Pero lo que estudiamos el miércoles. ¿Te acuerdas, Marina? ¿Cuál? Eso. Dígalo, dígalo. Sin miedo al éxito. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y ahí aprendíamos el miércoles que él, movido por la compasión, ¿cierto? Tuvo compasión, se acerca, toca, habla y le entrega las acciones que muestran la empatía, la compasión de Jesús. No solamente se queda en el sentimiento, ay, es que me da pesar. No, el que es compasivo, empático como Jesús, va a la acción. Habla y le entrega a su hijo. Pero mirábamos que ante ese milagro también hubo una reacción. Las multitudes, ¿cómo reaccionaron? Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Mira cómo reacciona la gente. Le dicen, un gran profeta está entre nosotros. Entonces, es interesante notar que Lucas suele seguir este patrón en su evangelio. Él primero, oiga esto, presenta un discurso de Jesús y luego nos narra acontecimientos que ilustran esa enseñanza, mostrando cómo diferentes personas responden a sus palabras. Eso es un patrón. Primero hay un discurso y luego hay un acontecimiento, una historia que ilustra cómo la gente responde. Por ejemplo, en el capítulo 6, Jesús concluye el sermón del llano, llamando a sus oyentes a edificar su vida sobre la roca, que son sus palabras. Y el domingo pasado mencionábamos que en el capítulo 7, el centurión es un ejemplo de lo que significa edificar la vida sobre la roca, sobre las palabras de Jesús. Pero también Lucas nos está mostrando la reacción que tienen las personas ante la autoridad que tiene Jesús de sanar a los enfermos y de resucitar a los muertos. Está ilustrando cómo también reaccionan ciertas personas ante la palabra. Porque la resurrección del hijo de la viuda hizo que su fama se extendiera tanto por toda Judea, versículo 17, por toda la región circunvecina, que los discípulos de Juan le informaron de todo esto a Jesús.
¿Qué se estaba escuchando de Jesús? Que Jesús era ¿qué? Un gran profeta. ¿Qué se escuchaba de Jesús? Que él tenía autoridad para sanar. Y cuando los discípulos de Juan le cuentan esto a Juan que está allá en la cárcel, que es lo que veremos ahora, envía a 2 de sus discípulos y les hace una pregunta. Vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? El pasaje está en un momento decisivo del ministerio de Jesús. Sus milagros habían despertado tanta admiración de muchos. La multitud lo reconoce como un gran profeta con autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte, pero todavía no comprenden que él es el Mesías. Y Juan, ¿cómo que es un gran profeta? Nos ha visitado. ¿Cómo que un gran profeta? Vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En ese contexto inicia el primer momento del texto, la pregunta de Juan. Dice el verso 20, cuando los hombres llegaron a él, dijeron los 2 discípulos, Juan el Bautista nos ha enviado a que te preguntáramos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Eres tú el que ha de venir? Y eso es una pregunta que sorprende. La pregunta de Juan. Es como cuando tu esposa, tu esposo, tu hijo o un amigo muy cercano, alguien que te conoce bien y ha caminado contigo durante años, de repente te hace una pregunta que jamás esperabas escuchar. ¿En serio tú me estás preguntando eso? Es Juan el Bautista el que manda a preguntar. ¿Sí notaron eso? El que había preparado el camino para el Señor dice, ¿eres tú el que esperamos? El mismo que había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El mismo que anunció que vendría uno más poderoso que él, ¿se acuerdan? Que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. ¿En serio, Juan, tú estás preguntando eso? ¿Por qué Juan hace esa pregunta? ¿Qué dicen ustedes? Juan estaba dudando. Si él dudaba, nosotros imaginamos que no. Juan estaba dudando. Lucas no dice explícitamente, pero muchos estudiosos están de acuerdo que detrás de esa pregunta hay una crisis, hay una duda, hay una tensión en la fe de Juan, porque si así no fuera, no tendría que hacer la pregunta. Lo que pasa es que Juan, cuando nos venía el Cordero de Dios, seguía a Jesús, pero él continúa su ministerio. Por eso Interesante ese análisis. Vamos a ver qué nos dice el texto, pero interesante el análisis. Porque uno se pregunta, ¿qué pudo haber producido esta tensión o esta crisis de fe en Juan? ¿Y qué producen las crisis de fe en nosotros para que a veces uno crea y a veces uno duda o rechaza? ¿Qué produce que nuestra fe tambalee? Así hablamos en la costa, tambalee de vez en cuando y me removieron. Pero aquí estoy. Quédate quieto, Lucho. Entonces, el contexto nos ayuda a entender al menos 2 razones que llevaron a Juan a esa crisis. Primero, Juan está ¿dónde? En la cárcel. Lucas ya nos había dicho que Herodes había encarcelado a Juan por denunciar el pecado. Lucas capítulo 3, ya estudiamos eso los miércoles. Ustedes saben que no es agradable estar en una cárcel. Así que posiblemente él estaba sufriendo. Porque no son como las cárceles, ¿cierto? De hoy, donde están todos. Imagínense la cárcel como la cárcel allá de Salvador,
donde tienen a varios presos y estaba sufriendo. Y es el sufrimiento el que muchas veces pone a prueba nuestra fe. A veces nos cuesta creer cuando no la estamos pasando bien. Habla, Señor, a mi vida. Hay preguntas, hay crisis, hay dudas que solo aparecen cuando atravesamos el dolor, cuando estamos en la espera, cuando estamos en la incertidumbre. ¿No le ha pasado? No. Entonces, posiblemente el encerramiento, la cárcel, el sufrimiento que vivía Juan lo llevó a la crisis. En segundo lugar, esta crisis de Juan pudo haber venido porque, oiga esto, tome nota para los grupos en casa cuando tocamos este tema, porque las obras de Jesús no encajaban del todo con las expectativas que Juan tenía del Mesías. Voy a repetir eso. Posiblemente la crisis de Juan es porque las obras, lo que Jesús está haciendo, no encaja con las expectativas que él tenía del Mesías. Juan había anunciado que el Mesías vendría ¿con qué? Con juicio. ¿Se acuerdan? Con el aventador en su mano para limpiar la era. Ese fue el mensaje de Juan, un mensaje de juicio. Ya viene el Mesías, arrepiéntense pecadores. Sin embargo, las noticias que llegan hasta la cárcel hablan de un Mesías que sana a los enfermos, limpia a los leprosos, devuelve la vista a los ciegos, resucita muertos y anuncia las buenas noticias a los pobres. Y eso no encaja con sus expectativas. Curioso, ¿verdad? Porque ambos mensajes eran ciertos. Ambos mensajes eran ciertos. La Biblia anunciaba del Mesías que venía a traer juicio, pero también hablaba de un Mesías que venía a sanar, a salvar y a liberar. Pero no encajaba en Juan lo que él estaba predicando. Él nada más veía una parte de la forma como él creía venía el Mesías. Y muchas veces eso también pasa con nosotros. Porque tal vez no dejamos de creer en Dios, pero nos cuesta creer que Dios está actuando de una manera diferente a la que esperamos. Pensamos que respondería inmediatamente a esta oración, porque yo he leído que cuando uno le ora a Dios, ¿Dios qué? Dios responde. Pensábamos que cambiaría una situación porque hemos leído que para Dios no hay nada imposible. Pensábamos que Él haría justicia porque Él defiende a los agraviados. Pero nada que veo eso. Que cuando eso no sucede, comienza la crisis. No encaja con mis expectativas. Y piensa en su familia. Piensa en el ministerio. Cuando nuestras expectativas no encajan con lo que Dios está haciendo en la familia y en el ministerio, uno se pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En otras palabras, ¿en serio tú estás trabajando aquí o yo he puesto mi fe en algo equivocado? ¿Por qué tú estás permitiendo esta situación?
¿Por qué no veo que responden mis oraciones? ¿Le ha pasado? ¿Le ha llegado esa crisis de fe? Sí, Señor. Y es importante aquí aclarar, y es donde el texto me habló mucho, aprender de Juan algo. Porque la duda no se convierte en pecado cuando nos lleva a Jesús. Se vuelve peligrosa cuando nos aleja de Jesús. Pero no es pecado si yo tengo una crisis de fe, yo tengo una duda, pero esa duda me acerca a Jesús. Es peligrosa cuando me aleja. Juan no se encerró en sus preguntas, ni permitió que ellas lo apartaran del Señor. ¿Qué hizo él? Vayan. Como él no podía ir, vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Y a lo largo de la escritura, uno ve que Dios no desecha a sus siervos cuando atraviesan momentos de debilidad, más bien los fortalece. Recuérdame un ejemplo. Elías en la cueva. ¿Cuál fue su momento de debilidad? Después de vencer a los profetas de Baal, huyó de temor y desánimo porque tenía miedo a aquella mujer. Le cayó la depre y se metió allá en una cueva deseándose morir. ¿Y qué le dijo el Señor? Come, duerme, levántate porque largo camino te espera. Descansa un ratico, por favor. Come. Me imagino esa comida que le preparó el Señor. Descansa. Porque pero Elías lo vivió. Lo fortaleció. Y luego le renovó el ministerio. ¿Qué otra persona usted recuerda que también pasó por momentos de crisis como Juan? David, Moisés. Moisés, el hombre más manso de la tierra que hizo, de la rabia que tenía, golpeó la piedra, ¿cierto? Ustedes no nos quieren obedecer. ¿A quién? No nos quieren obedecer. Y por golpear la piedra, ahora no entras a la tierra prometida. Y le dice, el hombre más manso de la tierra. Moisés llegó se sentía tan abrumado por la carga del ministerio que también pidió morir. ¿Cierto? Para esto me hiciste sacar de Egipto. Mira a toda esta gente. Este es tu pueblo, no mi pueblo. No, yo no aguanto más, serían palabras de hoy. No, y quítame la vida. Y Dios no le respondió esa oración, más bien lo fortaleció y le mandó a los 70, ¿cierto? Para que le dieran descanso. Abraham, ¿qué hizo Abraham? El padre de la fe. No tuvo fe. No. Pedro, quien confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué hizo? En serio, Pedro, si tú acabas de decir que eres el Cristo y 3 veces, que no es lo mismo. Pablo, el gran misionero del Nuevo Testamento, plantador de iglesia, revolucionario como ninguno. Y tuvo muchas veces miedo, allá en Corintios, del miedo que tenía de predicar. Se le apareció el Señor y le dijo, no temas, porque yo estoy contigo y tengo mucha gente aquí. Tenía miedo. Pablo sí tenía miedo de predicar. El gran misionero. Si notan lo que quiero comunicarles. O sea, la Biblia no esconde la fragilidad de los siervos y las siervas de Dios. Nos recuerda que aún los hombres más fieles necesitan de vez en cuando que el Señor fortalezca su fe nuevamente. Aún los mejores siervos de Dios necesitan una confirmación
de vez en cuando para seguir avanzando. Amén. ¿No te ha pasado? Y creo que muchos nos podemos identificar con Juan. Que a mí me ha pasado. A usted le ha pasado. El sufrimiento y las expectativas no cumplidas nos ponen a tambalear. Pero Juan nos enseña que cuando eso pase, no nos alejemos de Cristo. Llevemos nuestras preguntas a Cristo. Llevemos nuestras crisis a Cristo. Y permitamos que Él afirme nuestra fe. Qué bonito eso, porque eso es lo que uno ve en el texto. Jesús no reprende a Juan por preguntar, ¿cierto? Es más, le da razones para seguir creyendo. ¿Sí notaron cómo le respondió Jesús? ¿Cómo le respondió Jesús en el versículo 21? ¿Qué dice el versículo 21? ¿Qué dice Juan Carlos? Versículo 21. En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces les preguntó: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Sabes qué hace Jesús aquí? Le está citando la profecía de Isaías 35. Algunas Biblias tienen eso en mayúscula. Y luego termina diciendo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Sí notan lo que Jesús está haciendo? Primero le está confirmando su identidad como Mesías. Y luego le está afirmando la fe. Él no le responde con palabras, sino con las evidencias de sus obras y de cómo se está cumpliendo las escrituras. Le está mostrando: se está cumpliendo esto y te lo voy a demostrar. Él tenía solamente la expectativa de un Mesías con juicio, pero parece que no se acordaba del Mesías que también sana, salva y libera. Es como si dijera: Juan, vuelve a las escrituras. Ellas confirman quién soy y lo que estoy haciendo. Cuando la fe es sacudida, ¿qué tenemos que hacer? Vuelve a las escrituras y mira lo que Dios está haciendo. Y gloria a Dios, cuando en nuestra crisis de fe uno acude a Jesús y Él afirma nuestra fe y nos muestra el cumplimiento de lo que Él está haciendo en su palabra. Gloria a Dios. Me pasó el domingo pasado. Ustedes lo notaron en mi oración. La oración pastoral. Estaba tambaleado. Y cuando abrí Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, y empiezo yo a leer ese texto. No lo había meditado, pero solamente al leer el texto. Eso era aliento para mí. Yo sentía que Dios me fortalecía. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes. Entonces profetiza. Tu trabajo es profetizar que yo hago el trabajo. Amén. Cuando uno vuelve a las escrituras, ¿no te ha pasado? Que tú ves a tu familiar, tú ves la situación y te pegas una desanimada. Vuelve a la escritura y te dice: sé fiel. Tu trabajo es sembrar la palabra y déjame el resultado. Así que gloria a Dios. Cuando en nuestra crisis de fe acudimos a Jesús y Él afirma nuestra fe. Cuando nos muestra el cumplimiento de su palabra. Pero el pasaje no termina ahí. Cuando los discípulos de Juan se marchan,
Oiga esto, Jesús aprovecha la ocasión para responder otra pregunta. ¿Quién es realmente Juan el Bautista? Es el segundo momento del texto, el testimonio de Juan. Y vemos aquí la confirmación del mensajero. Porque el texto dice que cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes de Juan. Y llama la atención que Jesús no aprovecha la duda de Juan para desacreditarlo. ¿Ve? No dice, ve, hasta Juan dudó, ¿qué le va a quedar a los demás? Ve, hasta el pastor dudó, ¿qué le queda para uno? Ve, hasta Alejandra tiene, ¿qué le queda para uno? Jesús no aprovecha la duda, la crisis para desacreditarlo, porque hay gente que hace eso de manera venenosa y malsana. Aprovecha tus debilidades para decir, mira, eso que es cristiano, es que si el pastor llegara puntual, es que si Alejandro hiciera esto, es que si Sebastián hiciera esto, es que si aprovechan la debilidad para desacreditar a otro. Aprendamos de Jesús que una situación particular no determina el ministerio o la vida de una persona. Como dice Facebook, ¿amén o no amén? ¿Han visto ese video? ¿Amén o no amén? Y no determina el poder del otro. Entonces, ¿qué hace Jesús? Hace exactamente lo contrario. Lo honra y confirma su ministerio públicamente. Y noten el texto que 3 veces hace la pregunta. ¿Qué salieron a ver al desierto? Versículo 24, versículo 25 y versículo 26. ¿Qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, es decir, un hombre inestable que cambia de opinión según las circunstancias. Esa es una caña sacudida por el viento. Y la respuesta es obvia, no. ¿Qué salieron a ver al desierto? Un hombre vestido con ropas lujosas, es decir, alguien que busca comodidad, prestigio o el favor de los poderosos. La respuesta obvia es no. ¿Qué salieron a ver al desierto? Un profeta. Y Jesús añade, sí, y les digo, y uno más que un profeta. Wow. ¿Y por qué más que profeta? Porque Juan no solo anunció la venida del Mesías como los demás profetas. Él fue el mensajero anunciado por las Escrituras que tendría el privilegio de prepararle el camino al Señor en vivo y en directo. Por eso es más que un profeta. Por eso Jesús cita a Malaquías. ¿Sí lo vieron allí en el texto? He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mis amados hermanos, Jesús está haciendo con Juan lo mismo que hizo consigo mismo en el primer punto. Así como él confirmó su identidad por medio de sus obras y del cumplimiento de las Escrituras, ahora confirma públicamente el ministerio de Juan por medio de las Escrituras. Jesús afirma delante de la multitud que Juan es el mensajero prometido de Dios. Y qué consuelo para nosotros. Gloria a Dios, porque cuando nuestra fe es sacudida, Él la fortalece. Cuando nos recuerda quién es Cristo, por medio de su palabra, pero también cuando nos confirma y afirma a través de la Escritura. Gloria a Dios, porque quienes sirven fielmente al Señor no necesitan construir su propia reputación. Es Dios mismo quien a su tiempo da testimonio de fidelidad de su siervo. Amén. Y eso es interesante. Pero también es curioso la afirmación con la que concluye Jesús de Juan, porque parece como contradictoria, ¿verdad? Entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan.
Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Porque no está diciendo que Juan fuera menos santo o menos importante que cualquier creyente. Lo que Jesús está diciendo es que Juan fue el mayor de los profetas porque tuvo el privilegio de anunciar al Mesías, como les dije, en vivo y en directo. Pero quienes pertenecen al reino de Dios tienen un privilegio aún mayor. ¿Cuál es ese privilegio? ¿Cuál es? El privilegio que tú y yo tenemos, que somos aún los más pequeños y somos mayores que Juan. ¿Cuál es? Ser hechos hijos de Dios, la salvación, por ahí escucho otra cosa, la vida eterna. Oiga esto, no solo anunciamos al Mesías, sino que tenemos el privilegio que no tuvo Juan. Juan no vio la muerte de Jesús, Juan no vio la resurrección de Jesús, y Juan no vio la ascensión y el impacto que ha tenido el ministerio de Jesús. Él no vio el efecto que ha tenido la cruz. Él no vio lo que él está viendo, de cómo está trabajando en la vida de su esposo, de sus hijas, de su hijo, de su hija. Él no está viendo lo que está viendo Damari con los indígenas, el impacto que está causando la palabra de Dios en esta comunidad. O sea, Juan anunció la llegada del reino, pero tú y yo tenemos el privilegio de vivir en el reino. Wow. Versículo 29, ¿qué efecto produjo esta confirmación del ministerio de Juan, este testimonio de Juan? ¿Qué efecto produjo en los oyentes? Versículo 29, ¿qué dice? Todo el pueblo, cuando vieron que Jesús confirmó a Juan, ratificó el ministerio del Bautista, dice que reconocieron la justicia de Dios, y en especial los publicanos, los recaudadores de impuestos, al punto que se bautizaron con el bautismo de Juan, que era un bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Es decir, ellos reconocieron eso de que reconocieron la justicia de Dios, significa que ellos reconocieron que Dios tenía razón. Aceptaron el mensaje de arrepentimiento que Juan había predicado y se bautizaron y estuvieron dispuestos a recibir el Mesías. Con la afirmación que Jesús hace del ministerio de Juan, todo el pueblo, y en especial los publicanos, dijeron: esto es cierto. Yo me arrepiento, confieso mi pecado y lo demuestro públicamente. Porque ¿de qué me vale a mí reconocer que soy un pecador y no lo demuestro públicamente? Y el bautismo, que simbolizaba, era una demostración pública de que yo me he arrepentido. Y uno vuelve a la pregunta: ¿por qué algunos creen y otros rechazan a Jesús? Ya vimos que de Juan tiene la duda por el sufrimiento y por nuestras expectativas equivocadas. Pero aquí, ¿por qué creen? Porque ellos aceptan el mensaje. Ellos reconocen su pecado y se arrepienten. Una persona que cree, en otras palabras, reconoce su necesidad. Ese es un patrón en el Evangelio. Los ciegos reconocen que necesitan ver. Los cojos reconocen que necesitan caminar. Los leprosos reconocen que necesitan ser. La viuda que no puede vencer la muerte, también esto es más fuerte que yo. El centurión reconoce
que no es digno de que Jesús entre en su casa. Y ahora los publicanos reconocen que necesitan arrepentirse. Todos tienen en común lo mismo. Reconocen su necesidad. Por eso reciben a Cristo. Si no reconocemos que tenemos un problema, no vamos a cambiar. Si no reconocemos que tenemos un problema, no vamos a cambiar. Porque en la iglesia, quienes comienzan a crecer son aquellos que dejan de justificar el pecado y reconocen, tengo un problema. Los matrimonios que son restaurados o que se mantienen comienzan cuando el esposo y la esposa dejan de señalar únicamente los errores del otro y cada uno reconoce su propio error. Dejan de mirar la paja del otro y miran su propia viga. En la familia, Dios empieza a obrar cuando padres e hijos abandonan el orgullo y tienen la humildad de pedir perdón y arrepentirse. Por eso esa gente creyó. ¿Por qué algunos creen? Porque reconocen su necesidad. Yo no soy tan bueno. Conocen que necesitan de la gracia. Pero no todos reaccionan como los publicanos. Porque mientras uno reconoce la justicia de Dios, que dice el versículo 30, hay gente que hace lo contrario. Versículo 30, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿Por qué los fariseos rechazan a Jesús? La respuesta debe ser obvia. ¿Por qué? Porque si los publicanos reconocen, ¿qué hacen los fariseos? Ellos no reconocen. Les cuesta arrepentirse porque no se quieren bautizar y rechazan el propósito de Dios para su vida. No quisieron dejar su pecado. Y no fue por falta de evidencia. Cristo ya había sido confirmado por sus obras. Miren, yo soy el Mesías. Juan ya había sido confirmado como el mensajero de Dios. Miren, el problema no estaba en el Mesías ni en el mensajero. El problema estaba ¿dónde? Pero en el corazón que no quería reconocer su pecado. Ahí el problema, cuando no queremos reconocer que tenemos un problema. Es que así me hizo y así me quedo. ¿Quién te dijo a ti eso? Es que a mí me enseñaron eso. No, reconoce que tienes un problema. Así que, para explicar esta actitud, Jesús cuenta una parábola. ¿Vieron la parábola? ¿A qué compararé a los hombres de esta generación? Son semejantes a los muchachos sentados en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, le tocamos la flauta y no bailaron. Entonamos en mecha y no lloraron. ¿Sí notan la ilustración? Es una comparación que Jesús hace entre los fariseos y los intérpretes de la ley con un grupo de niños sentados en una plaza. Estos niños invitan a otros a participar en un juego. Primero tocan la flauta esperando que bailen, pero ellos no quieren bailar. Entonces, luego cambian el juego. Entonan un canto de duelo, una endecha, esperando que lloren, pero tampoco. O sea, nada les agrada. Siempre encuentran una excusa para no participar. Y Jesús aplica la parábola inmediatamente. Juan vino viviendo una vida austera, ayunando y apartado del mundo. Y ustedes dijeron, tiene demonio.
Vino Jesús, el Hijo del Hombre, compartiendo la mesa con publicanos y pecadores, y dijeron, es un glotón, un bebedor de vino y amigo de pecadores. Nada les agrada. Siempre encuentran una excusa para no cambiar. Es como si dijera, hoy, es que si los predicadores dejaran de hablar tanto del pecado, del juicio y del infierno, yo iría a la iglesia. Pero cuando encuentran un pastor cercano, que toma café con las personas, que escucha sus luchas, que habla con gracia y acompaña a los quebrantados, también lo critican porque está muy suave. No, lo que hace falta es un predicador con autoridad, que confronte el pecado, que llama al arrepentimiento. Pero cuando Dios levanta a un hombre que predica con firmeza como Juan, le dicen legalista, extremista o fanático. Unos rechazan a Juan porque es demasiado confrontador. Y otros a Jesús porque es demasiado conciliador. O sea, si ven el problema. O sea, no es en el estilo del mensajero, es la indisposición del corazón que siempre está buscando una excusa para no creer y no cambiar. Es que si la música fuera diferente, otro, es que si el sermón fuera más corto, otro, es que si el pastor fuera más joven o más viejo, o si fuera más serio, es que si predicara todos los domingos, es que si solo predicaran los hombres. No, o sea, las excusas cambian. Pura excusa para no querer cambiar. Pero sigue el corazón siendo el mismo. Por eso Juan termina diciendo que la sabiduría de Dios justifica o demuestra. Es demostrada por sus hijos. ¿Qué significa eso? Que quienes responden al llamado de Dios terminan demostrando con su vida que Dios siempre tuvo la razón. Los hijos de sabiduría en el texto son aquellos que aceptan el propósito de Dios y con una vida transformada muestran que Dios, o muestran que la sabiduría de Dios nunca estuvo equivocada. El centurión creyó en la autoridad de Jesús. La viuda experimentó su compasión. Los ciegos recibieron la vista. Y así, los publicanos se arrepintieron. Todos ellos, con su respuesta de fe, confirmaron que la sabiduría de Dios nunca estuvo equivocada. Y uno vuelve a la pregunta: ¿por qué algunos creen y otros rechazan a Jesús? Ahí está la respuesta resumida después de todo lo que hemos hablado. Porque quienes creen en Jesús acuden a Él con sus preguntas y son afirmados en su fe. Pero también aceptan el mensaje, reconocen su pecado y se arrepienten. Sin embargo, quienes lo rechazan endurecen su corazón y siempre encuentran una excusa para no obedecer. Hay quienes acuden a Jesús con sus preguntas y son afirmados con su fe. Hay quienes aceptan el mensaje y reconocen su pecado y se arrepienten. Pero hay quienes endurecen su corazón y siempre encuentran una excusa para no obedecer. 3 personajes aquí: Juan el Bautista, los publicanos y los fariseos. ¿Con cuál te identificas en esta mañana? ¿Con cuál te identificas? ¿Con los que vienen a Jesús con sus preguntas y reciben la fortaleza, como Juan? ¿Como los publicanos que aceptan el mensaje, lo reconocen y se arrepienten y se bautizan, lo demuestran públicamente? ¿O con los fariseos? Has endurecido tu corazón y siempre encuentras una excusa para no obedecer. Pura excusa. Así que te dejo 3 invitaciones. Primero,
Lleva tus preguntas a Jesús. No te alejes de Él. La fe genuina no es una fe sin preguntas, sino una fe que lleva sus preguntas al único que puede responder. Cuando lleguen las dudas, el sufrimiento o la confusión, no te alejes de Cristo ni de la comunidad que Dios te ha dejado para fortalecer tu fe. Acércate a Él, escucha nuevamente su palabra y permite que Él fortalezca tu fe. Te pregunto, ¿hay alguna duda o lucha que has estado enfrentando lejos de Jesús y de su comunidad en lugar de llevarla a Él? Segunda invitación, recibe el mensaje con un corazón arrepentido. Los publicanos no fueron elogiados porque fueron mejores personas, sino porque reconocieron su necesidad de Dios. Cada vez que escuchemos la palabra, tenemos dos opciones. ¿Nos justificamos o nos dejamos transformar? Así que recibe el Evangelio con un corazón arrepentido. El Evangelio no solo informa nuestra mente, busca transformar nuestro corazón. Entonces te pregunto, ¿hay alguna área de tu vida en la que Dios te ha estado llamando al arrepentimiento y aún te resistes? Te han dicho lo mismo, que el problema no es ese, y tú dijiste que el problema es este y este. Y tercero, no endurezcas tu corazón. Los fariseos nunca carecieron de evidencia. Vieron a Juan, escucharon a Jesús, presenciaron milagros. Sin embargo, siempre encontraron una excusa para no obedecer. Un corazón endurecido siempre tiene una excusa. Buen título para un sermón: excusas, excusas y excusas para no arrepentir. ¿Estoy respondiendo a lo que Dios me muestra o siempre encuentro una excusa para no obedecer? Así que este es el llamado, mis amados hermanos. Quienes creen en Jesús acuden a Él con sus preguntas y son afirmados en su fe. Pero también aceptan el mensaje, reconocen su pecado y se arrepienten. Sin embargo, quienes lo rechazan endurecen su corazón y siempre encuentran una excusa para no obedecer. ¿Qué tal si oramos?